Así que anoche les golpeamos muy duro, muy, muy duro. Probablemente les golpeemos fuerte otra vez esta noche. Les voy a dar un pequeño aviso. Esta noche vamos a golpearles con fuerza. Pero ya veremos cómo sale todo. No, no estoy contento con ellos. Por ejemplo, tendremos una reunión y hablaremos sobre la desnuclearización de Irán, porque de eso trata la guerra. No es una guerra. En realidad es la desnuclearización de Irán. Y tendremos una reunión y hablaremos solo de eso, porque lo mío no va de cambiar regímenes. No se trata de eso. Aunque creo que sí es un cambio de régimen cuando eliminas al primer grupo, al segundo grupo. Y ahora pienso que quizá eso sea, en el fondo, el cambio de régimen definitivo. Pero ¿con qué objetivo? ¿Qué vas a conseguir si eso hizo que Irán respondiera? Y ahora dices, no es así, que ya han respondido. Pues aquí estamos. No lo sé, quizás sí pensaron en parte de eso. Pensaron en qué vendría después la administración, y ahora están listos para atacar al presidente Trump. Ya veremos. ¿En qué va a acabar todo eso? Y veo que Joe Kent por fin se ha unido a nosotros. Gracias por sacar un rato en un día tan ocupado. De verdad te lo agradezco, sobre todo con tan poca antelación. Y déjame lanzarte directamente esta pregunta. La pregunta que te mostramos hace un momento acaba de pasar. El presidente Trump ha anunciado que va a haber más ataques esta noche. Así que eso de 20-1, que según él golpeamos antes, no es suficiente. Va a ir y a castigarlos un poco más. No hemos visto todo el contexto, así que no sé con qué objetivo exactamente. Pero me temo, Joe, que es como si fuéramos a golpearlos otra vez, porque son niños malos o algo así. No sé qué cree que va a pasar. Sabes, creo que ya has mencionado el factor más importante aquí, pero lo voy a repetir. La razón por la que firmamos el memorando de entendimiento, en primer lugar, fue por dos motivos. La campaña militar, aunque dijimos que había sido un éxito porque bombardeamos varios objetivos y eliminamos algunos líderes, no fue lo bastante efectiva como para darnos el resultado que queríamos. Además, teníamos el tiempo en contra por nuestras reservas de energía y la presión económica que estábamos sufriendo aquí. Así que firmamos el memorando porque no había una solución militar y porque la vía diplomática se había estancado en parte. Y por eso tuvimos que ceder un poco, que es precisamente lo que hizo el memorando. No fue perfecto, pero al menos conseguimos un alto el fuego y empezamos a abrir el estrecho de Hormuz. Por eso firmamos el memorando de entendimiento. El propio presidente lo dijo cuando lo firmamos. Así que ayer ocurrieron tres cosas muy importantes. Hubo varios ataques de los iraníes contra distintos buques que transitaban por el estrecho. Y ahora hay muchos detalles técnicos en todo esto. Por supuesto, los iraníes no deberían haber disparado contra barcos en el estrecho de Hormuz. No estoy justificando eso. Pero deberíamos haber sabido desde el principio que los iraníes iban a poner a prueba los límites del memorando y que iban a mostrar su fuerza en torno al estrecho de Hormuz. Así que o bien íbamos a estar conformes con eso, que al principio de la firma del memorando dijimos que sí, porque queríamos reabrir el estrecho debido a todas las presiones económicas que teníamos encima. Pero ayer, como respuesta, restablecimos discretamente las sanciones al petróleo iraní. Bloqueamos la exención que teníamos sobre esas sanciones, la que permitía a Irán exportar. Así que en la práctica ya han conseguido sacar al mercado el equivalente a un mes de petróleo. Así que están bien otra vez. Ahora lo están. Dijimos que íbamos a recargar nuestras reservas. Irán recargó las suyas. En resumen, rompimos el memorando cuando volvimos a imponerles las sanciones. Los iraníes lo entendieron perfectamente. Y luego llevamos a cabo esos ataques anoche. Decimos que son ataques muy grandes. Claro, parecen espectaculares. Estoy seguro de que matamos a algunas personas. Seguro que hicimos volar más cosas por los aires.
y da la impresión de que estamos golpeando los mismos objetivos de antes, aunque eso sí, alcanzamos la isla de Karg y la isla de Keshm, que creo que no habíamos tocado desde el alto el fuego original, allá por abril. Pero, ¿a dónde nos lleva esto ahora? El caso es que firmamos el memorando de entendimiento porque no había una solución militar, y ahora lo hemos roto, y estamos de nuevo atacando exactamente los mismos objetivos, sin haber conseguido el resultado que esperábamos la primera vez. Así que en el mejor de los casos lo que pasará es que volvamos a bombardear cosas. Digamos que ha sido estupendo hacerlo y esperemos conseguir una mejor posición para negociar. Creo que eso es lo que el presidente piensa ahora mismo. Piensa, vale, no me gusta el memorando de entendimiento y no me gusta el statu quo, así que voy a bombardear otra vez y eso me pondrá en una posición más favorable. Pero eso ignora básicamente la realidad sobre el terreno, lo que está ocurriendo en Irán. Los iraníes, desde que empezó esta guerra, primero, desde que matamos al líder supremo y dimos más poder a los sectores más radicales dentro de Irán, la verdad es que no tienen mucho interés en negociar. Pero también los iraníes entienden ahora, como nunca antes, el poder del estrecho de Hormuz. Se han dado cuenta de lo poco que realmente necesitan hacer o emplear para tener el control de ese estrecho. Así que el presidente cree que puede, de alguna manera, redefinir las reglas del juego aquí. Pero yo creo que no está entendiendo las nuevas reglas del juego. Y tengo la sensación de que no hay suficiente gente a su alrededor que le diga la verdad. Creo que está recibiendo básicamente lo que ya hemos visto muchas veces, lo que el Pentágono sabe hacer muy bien. El Pentágono siempre puede ofrecerle a un presidente opciones militares. Literalmente, ese es su trabajo. Pero ahí es donde hacen falta asesores más prudentes que digan, sí, señor, podemos hacerlo, pero no va a producir los resultados que usted espera. Sí, esa es la parte clave. Va a generar algo beneficioso para el país. Tú hablaste de eso. Bueno, antes de que entraras, mostré unas declaraciones del presidente Trump, donde decía que cree que el memorando de entendimiento ha terminado. Dijo que el alto el fuego se ha acabado. Pero no es el único. Aquí está Mohsen Rezaei, que es el principal asesor militar del líder supremo actual, Mojtaba Khamenei. Esto fue lo que dijo después de los ataques. Gracias por vernos. ولی کاملا معلومه که این مذاکرات رو با شکست مواجه خواهد کرد. چند تا عامل هست که حالا من سر فرصت اینا توضیح خواهم داد در بحث‌های دیگه. پیش بینی من اینه که خود آمریکا همین امضایی رو که انجام داد. Así que incluso ellos mismos están diciendo, sí, básicamente es letra muerta. Así que tienes a los líderes de ambos lados diciendo lo mismo. ¿Dónde nos deja eso ahora? ¿Qué vamos a hacer? Si has levantado las sanciones, o mejor dicho, has ofrecido alivio de sanciones, y luego las vuelves a imponer, aún así, hasta donde yo sé, no se ha liberado la cantidad total de activos congelados que el presidente Trump dijo ayer que no se había hecho. Y ahora están diciendo que las negociaciones se han terminado. Están diciendo que las negociaciones se han terminado. Solo podemos imaginar que el estrecho va a cerrarse. Déjame señalar algo. Hasta esta misma mañana, todos los buques que cruzaron el estrecho de Hormuz lo hicieron por el corredor aprobado por Irán. Así que, aunque decimos que hay una ruta sur desde Omán que nosotros hemos establecido y aprobado, nadie la ha utilizado. La única ruta que sigue activa es la aprobada por Irán, es decir, ellos siguen teniendo el control. Así que esos 80 ataques no sirvieron de nada. ¿Qué cree el presidente Trump que va a pasar si esta noche hay otra ronda? Quiero decir, creo que Trump piensa que esto le pondrá en una mejor posición, porque así podemos ir y golpear a la gente, y al final, si aplicamos suficiente presión militar, acabarán cediendo a nuestras exigencias. Si yo estuviera hoy a su lado, le diría, bueno, señor, eso todavía no ha funcionado en ningún otro sitio, salvo en Venezuela aquella vez. Venezuela fue la excepción.
no la regla. Todas las demás veces que intentamos imponer la fuerza, puede que nos salga bien a muy corto plazo, pero a la larga siempre acaba explotándonos en la cara. El presidente entendía todo esto a un nivel muy básico, sobre cómo uno puede acabar atrapado en esos desastres en Oriente Medio. Pero creo que le están diciendo algo así como, oye, si atacamos unos cuantos objetivos iraníes más, ellos van a ceder. Quiero decir, los iraníes han demostrado que tienen una capacidad de producción de drones y misiles balísticos increíblemente resistente. La población se ha movilizado mucho. Mira, los israelíes, como ya señalé antes, fueron quienes tomaron el control para meternos en esta guerra. Y los israelíes, al adelantarse varios pasos y conseguir que aceptáramos eliminar al líder supremo, básicamente se aseguraron de que, primero, la mayoría de los moderados no tuvieran mucho control ni mucha voz para poder defender que debíamos seguir negociando con los estadounidenses. No tendrían mucho poder, pero además, eso realmente uniría al pueblo iraní en torno al régimen. Y por tanto sería prácticamente imposible para nosotros salir de esa situación. Y ellos lo sabían. Los israelíes sabían que no solo los iraníes dejarían de querer negociar, sino que redoblarían su postura. Pero eso nos obligaría a nosotros a hacer lo mismo. Conocían la psicología del presidente Trump, y en realidad la de cualquier líder. No creo que Trump sea una excepción. Esa idea de que nadie quiere admitir, sí, me dieron un golpe y tuve que retirarme. Así que ahora estamos atrapados en este ciclo. Y lo que me preocupa que vaya a pasar es que el presidente se vea obligado a escalar, que lo presionen para enviar tropas sobre el terreno. Probablemente diga que quizá lo haga después de las elecciones de mitad de mandato. Los iraníes lo han escuchado decir eso públicamente. Y por eso van a seguir forzándole la mano para que tenga que tomar medidas militares antes y no después, de modo que ocurra según su calendario y no según el suyo. Pero cuanto más alarguemos todo esto, por eso sigo insistiendo en que, oye, simplemente hay que apartarse y cerrar acuerdos paralelos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Porque toda la región ya ha cambiado. Así que más vale asumirlo y conseguir el mejor acuerdo posible según las nuevas reglas, con el nuevo orden de Oriente Medio, en lugar de intentar imponer el viejo orden. Porque si lanzamos una campaña militar, Dios no lo quiera, con tropas sobre el terreno, como creo que perderíamos bastantes soldados estadounidenses sin necesidad, al final acabaríamos cansándonos de todo esto. Nos iríamos y terminaríamos negociando con los iraníes de todos modos. Igual que ya sabes, nos llevó 20 años sustituir a los talibanes por los talibanes. Nos deshicimos de Saddam Hussein, pero básicamente le entregamos Irak a los iraníes. En fin, esta es la historia de cómo actuamos en Oriente Medio. Creo que deberíamos dejar de gastar sangre y dinero a través de intermediarios, salir de ahí y hacer acuerdos directos. Mira, si nos retiramos, los iraníes no van a tener mucho incentivo para mantener el estrecho de Hormuz cerrado durante mucho tiempo. Puede que cobren peajes aquí y allá, pero las distintas compañías petroleras pueden asumir eso sin problema. Y luego, desde la distancia, podemos usar la zanahoria del levantamiento de sanciones para decirles, oye, si dejáis de cobrar peajes en el estrecho de Hormuz, levantaremos algunas sanciones. Vosotros necesitáis eso para poder exportar vuestro petróleo. En realidad, ya casi hemos terminado en esa región. Queremos seguir teniendo buenas relaciones con todos, pero vamos a dejar de apoyar a Israel en esa medida. Creo que sería una forma mucho más pragmática de actuar. Y creo que al final llegaremos ahí. Solo que no quiero que nos cueste varias décadas más vidas estadounidenses y billones de dólares. Sinceramente no creo que eso sea sostenible para nosotros. Y va a fracasar. No hay ninguna posibilidad práctica de que el uso de la fuerza en ese sentido sirva para otra cosa que no sea aumentar el coste de nuestro propio fracaso. Mira, sé que los dos vamos un poco justos de tiempo, pero hay algo muy importante que quería preguntarte.
Has mencionado la conexión con Irak. Hoy en Irak, en Nayaf, se han reunido otros 2 millones de personas, después de las enormes multitudes, muchos millones, en todo Teherán, donde los mártires, el líder de la revolución islámica, como lo llaman en su comunicado de prensa, el líder supremo al que nosotros asesinamos, ha movilizado a un número enorme de musulmanes chiíes en Irak y en Irán. Entramos en todo esto, Joe, y tú estuviste en primera fila en gran parte de aquello cuando aún estabas en el gobierno. Había mucha gente que pensaba, si asesinas al líder supremo, si lo eliminas, un poco como hicimos con Maduro, oye, allí funcionó. Si lo quitamos de medio aquí, eso hará que su gobierno caiga. Ahora bien, tú ya nos dijiste en nuestro programa que había quienes, y puede que tú fueras uno de ellos, decían que eso no iba a funcionar. Pero me gustaría que nos dibujaras un poco el panorama de cómo estábamos antes de empezar este conflicto y de eliminarlo. Cómo se veía al Ayatollah Ali Khamenei en la región, la mala fama que tenía entre algunos, y cómo estamos ahora, tanto en lo interno de Irán como en el hecho de que la gente parece apoyarlo más que nunca. Y además, incluso en Irak, que antes era nuestro contrapeso frente a Irán. ¿Cómo nos ha salido todo eso? Ha salido fatal. Quiero decir, mira, por desgracia, el presidente no escuchó a la gran mayoría de la comunidad de inteligencia ni a los israelíes. Escuchó la propaganda israelí que quería arrastrarle a la guerra. Pero si hubieras tenido una conversación a puerta cerrada con los israelíes, solo con los profesionales en la sala, y les hubieras dicho algo como, ¿de verdad pensáis que si matamos al ayatolá todo el régimen se derrumba? Los israelíes, desde luego, no pensaban eso. Nadie lo pensaba, salvo quienes le vendieron al presidente la idea de que esto iba a ser igual que en Venezuela. No había ninguna información de inteligencia que lo respaldara, ni siquiera cuando el régimen estaba en su punto más débil y menos popular. Nunca hubo nadie con un mínimo de credibilidad que pudiera decir con seriedad que, si eliminabas al líder supremo, todo el régimen se vendría abajo. Y siempre supimos que habría, en cierta medida, un efecto de cerrar filas en torno a la bandera. Siempre existía el debate sobre cómo se veía al líder supremo como ayatolá dentro del conjunto del Islam chií, porque las distintas ramas y facciones del chiismo tienen diferentes fuentes de emulación. Es algo bastante confuso. La mayoría de los iraquíes siguen a un clérigo iraní llamado Sistani, que está en Najaf. Sin embargo, al final del día sabíamos que si matábamos al ayatolá, lo convertiríamos en alguien el doble de importante de lo que ya era. Y eso fue exactamente lo que pasó. Así que incluso personas que, creo, no estaban alineadas políticamente, que no eran muy piadosas como chiíes, ahora dicen el ayatolá mártir. Y ahora su hijo, por todo lo que ha sacrificado su familia, quiero decir, el Islam chií se basa en el sacrificio. Por eso están en Najaf, donde finalmente fue enterrado el imán Ali, irán a Kerbala, donde está enterrado el hijo de Ali, Hussein. Esa es toda la cultura del martirio chií. Y lo que hicimos fue elevar a esta gente y provocar que cada iraní, con un mínimo de orgullo nacional, se uniera en torno a Irán y en torno a Hussein. Si te has fijado, he visto que la prensa iraní mencionaba un par de cosas concretas, que no se trataba solo del cuerpo de Ali Khamenei, sino también de sus hijos y de su esposa, para mostrar que fue un sacrificio familiar. ¿Qué significado tiene eso? La importancia, esa es la historia del Islam chií. Me refiero a la división entre chiíes y suníes y todo eso. El imán Ali formaba parte de la línea de sangre del profeta, y de ahí viene la separación. La cuestión era, ¿quién debía liderar, el más piadoso o el de la sangre del profeta? Los suníes acabaron matando a los últimos supervivientes del imán Hussein. El primer califa suní, el cuarto en la sucesión, que también pertenecía a la familia del profeta Mahoma, terminó matándolo. Su lugar de descanso final está en Yof. Y Hussein luchó contra los desde el Sirius en el Hussein en Karbala.
Así que aquí hay muchísimo simbolismo. Tenemos al Ayatolá, cuya familia ha muerto con él, y ahora lo llevan en esta gira por los lugares donde se hizo la ceremonia original en Teherán. Pero después lo van a llevar a Nayaf, a Kerbala y creo a Qom. Pienso que Qom será su lugar de descanso final. Y eso es tremendamente significativo. Ha de ver a los chiíes iraquíes saliendo a las calles, expresándose así, me parece también muy importante. Porque la mayoría de esos chiíes iraquíes, incluso los que están vivos hoy, eran muy jóvenes, si es que habían nacido en los años 80. Pero estos chiíes iraquíes, la gran mayoría de ellos, salvo aquellos con los que acabamos aliándonos, la gran mayoría luchó contra los iraníes. Lucharon contra la revolución iraní por orden de Saddam Hussein, y lo hicieron porque eran iraquíes nacionalistas antes que chiíes. Ahora bien, gran parte del sectarismo que surgió después de 2003, que nosotros mismos alimentamos porque no entendimos las dinámicas del Irak moderno, hoy diría que el nacionalismo chií es probablemente mucho más fuerte, y aún más ahora. Así que, en cierto modo, hemos creado una gran unidad, un creciente chií, por así decirlo, justo eso de lo que los israelíes nos advirtieron que debíamos tener cuidado. Hemos fortalecido ese creciente chií más que casi cualquier otra cosa. Escucha, lo siento, nos quedan solo un par de minutos. Si pudieras, basándote en todo eso y en este enorme aumento de apoyo dentro del chiismo, que ahora cruza la frontera con Irán y se extiende a otros lugares, ¿qué impacto crees que va a tener eso en la esperanza del presidente Trump de que sea lo que sea que haga, sin recurrir a lo militar, consiga que la parte iraní ceda y vuelva a la mesa de negociación? ¿Qué crees que pasará si el presidente Trump sigue adelante con su ataque aquí? ¿Dónde nos deja eso? Creo que la disputa dentro de Irán será: les respondemos ahora mismo, y lo hacemos con fuerza, para arrastrarlos a una confrontación en nuestros propios términos, en los términos iraníes. O simplemente aguantamos, humillamos a los estadounidenses y demostramos que por mucho que ataquen, por muchas bolas de fuego que lancen al cielo, pueden seguir haciendo ataques puntuales, estrangular el estrecho de Hormuz y debilitarnos económicamente. Creo que ese será el único debate de Teherán. ¿Actúan ya o nos van desgastando poco a poco? Los iraníes suelen ser bastante pragmáticos. Creo que podrían optar por hacernos sangrar poco a poco, porque nos va a hacer quedar bastante mal si seguimos lanzando esos ataques tan malos, tan catastróficos y golpeándonos el pecho. Pero aún así, no podemos abrir del todo el estrecho de Hormuz. Y entonces nos iremos acercando cada vez más a algún tipo de crisis económica. Sé que distintos analistas del petróleo están especulando sobre cuándo llegará esa crisis, pero en algún momento va a ocurrir. Y si yo fuera iraní, esas serían las dos opciones que estaría considerando. Damos un gran paso ahora e intentamos arrastrar a Estados Unidos a nuestro terreno antes de que tenga realmente tiempo de prepararse para un ataque más convencional. O simplemente los debilitamos económicamente. En cualquier caso, es una situación muy, muy mala para nosotros. Y de nuevo me preocupa que el presidente solo esté recibiendo una lista de distintas opciones militares que tiene, sin apenas una conversación seria del tipo: vale, pero ¿a dónde nos llevan esas opciones militares? ¿Cuáles son las consecuencias de segundo y tercer orden? ¿Y cómo salimos realmente de todo esto? Sigo pensando que no entiende, o que no le informan correctamente sobre cuál es la situación real de los iraníes ahora mismo. Podemos decir todo el día que hemos ganado, pero ellos sienten que están ganando y pueden demostrarlo con el control que tienen del estrecho de Hormuz. Sí, mira, te lo digo claro, esta es la cuestión de fondo. Me da igual lo que diga la gente. Esta es la realidad, la auténtica cuestión de fondo. Todos los buques que cruzaron el estrecho de Hormuz esta mañana lo hicieron por el corredor aprobado por Irán. Así que, hiciera lo que hiciéramos, ellos siguieron teniendo el control del estrecho, como desde el principio.
Y esa es la clave. Muchas gracias por venir hoy y por aportar esta explicación tan esclarecedora. De verdad, lo agradecemos mucho. Gracias, Joe. Por supuesto, Ingro, de no verte. Gracias. Nos vemos en más o menos un minuto en el otro enlace. Vamos a tener, en directo desde Rusia, a Stanislav Kropivnik, que nos contará las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania y sobre lo que está haciendo Rusia al respecto. Todo esto está relacionado con la reunión de la OTAN que se celebra ahora mismo en Ankara. Únete a nosotros en ese enlace dentro de unos minutos. Nos vemos en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que si queréis echarnos una mano, suscribíos, dale a me gusta y compartidlo con alguien que os importe.